Muy bien, entonces hoy día es septiembre 25 del año 2021. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y es muy interesante porque va a haber mucha. Yo quiero que participen. Cuando lo hagas preguntas, hermanos, participen. Si no, llamo por nombre. Son preguntas facilísimas, preguntas básicas. Es como decir, ¿cuánto es uno más uno? Dos, algo así. No va a ser preguntas rebuscadas que va a tener que buscar en el diccionario, nada de eso. Preguntas facilísimas. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este momento, por esta hora. Venimos, Señor, a ti con mucha reverencia y mucho respeto. Pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos guíe siempre al camino de la rectitud y iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 19. Vamos a entrar de lleno a este texto. Es un capítulo que tiene versículos, 21 versículos, pero no vamos a leer los 21 versículos, vamos a leer la mitad del capítulo porque la mitad es otro tema en el mismo capítulo. Pero vamos a leer capítulo 19. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la versión de las Américas, puede acompañarme. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son justos. Vamos a ver. Eh, y verdaderos. Porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y le decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que temen, los pequeños y los grandes. 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, ¿no? Resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados, los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Eso es algo muy importante tener en cuenta, el espíritu de profecía. Ahora, este texto, este capítulo, habla de muchos temas. Uno de los más conocidos es la boda del Cordero. Ahora, como siempre, recuerden, Apocalipsis es un libro no fácil de entender, pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, sabemos que Apocalipsis está lleno de simbolismo, bastante metáfora, mucha metáfora, ¿ok? Mucha metáfora. Eh, y es muy importante, cuando leemos Apocalipsis, tenemos que hacer el esfuerzo de transportarnos no al siglo XVII, sino al siglo I, porque ahí es donde escribe Juan. Ahora, claro, no hay una máquina del tiempo para hacerlo, pero la forma de transportarnos es leyendo el tiempo, saber en dónde fue escrito. Muy bien, sabemos que fue escrito durante
antes de la destrucción de Jerusalén. Muy bien, entonces la destrucción de Jerusalén fue el año 70, o sea, fue escrito antes. Ok, pero antes va del 1 hasta el 69. Bueno, obviamente que fue escrito después de la muerte de Jesús. Bueno, Jesús murió en el año 30 y tanto, o sea, fue escrito en el año 33, entre el año antes de 39, 69. Bueno, con 40 años, algo más. Bueno, sabemos por lo que hemos estudiado de la bestia que fue escrito durante el reinado de Nerón. ¿Ok? Nerón murió en el año 68. Entonces, se cometió suicidio. Fue escrito entonces entre el año 68, antes de la destrucción, entre el año 68 y 69. Correcto. Más o menos ese tiempo fue escrito. Ya sabemos la fecha. Dos, ¿dónde fue escrito? Bueno, Juan nos dice que fue en la isla de Patmos, una colonia romana. No. ¿Qué más nos dice Juan? Capítulo 1 nos dice prácticamente para quién fue escrito. ¿No? Nos dice que fue escrito en el versículo 11, escribe este libro a 7 iglesias que están en el Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. O sea, prácticamente ya tenemos casi toda la información. Si alguien le pregunta a usted, ¿y Apocalipsis? Yo me pregunto a quién se había escrito. Usted, que ya sabe, en menos de 30 segundos le dice Apocalipsis 1:11. Y ahí está, ¿a quién fue escrito? ¿Cuál es la condición? ¿En qué contexto fue escrito? Bueno, eso también nos dice el capítulo 1. ¿Dónde dice? Bueno, está en versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes. Eso es donde está diciendo que Juan es creyente. Ahora, si se dan cuenta, recuerde lo que digo. Solamente hay dos lugares donde se dice a los cristianos, en Hechos, que está en Antioquía, y Pedro cuando dice suframos como cristianos, cristiano en relación al sufrimiento. Aparte de eso, ya no hay otro lugar. Juan no llama a los cristianos cristianos, los llama santos, los llama fieles, los llama hermanos. Entonces, se dan cuenta aquí, Juan dice, hermano, yo soy hermano de ustedes, compañero de la tribulación. ¿Cuál es el contexto? La gran tribulación. La tribulación que habló Jesús, Mateo 24, correcto. Jesús habló en el año 34, esto fue escrito en el año, 33, esto fue escrito más o menos en el año 68 o 69. Entonces, antes de la destrucción de Jerusalén pasaron casi 40 años y ahí está la tribulación. ¿Por qué? Porque por historia se sabe que el primer emperador romano que empezó la persecución a los cristianos fue Nerón. Fue Nerón, una persona totalmente esquizofrénica que tenía graves y profundos problemas psicóticos, problemas mentales, psicológicos, el hombre. Entonces él empieza la persecución feroz, atroz, contra los cristianos. Dice, pero dice, mire lo que dice después de la coma, en el reino y la perseverancia en Jesús. Ahora, un momento. ¿Cuál reino? Los romanos no llamaban a su imperio reino. Ellos odiaban la monarquía. Ellos llamaban imperio, pero no reino. ¿De qué está hablando Juan? No dice el reino primero, dice un reino que él está viviendo. ¿En qué reino está viviendo Juan? Si el imperio el romano es el único y él no lo llamaban reino. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, está hablando del reino de Dios. Si el reino de Dios ya está presente en el tiempo de Juan. Ahora, eso no se olvide, porque nos va a ayudar a entender lo que vamos a leer en el capítulo 19. Para Juan, el reino de Dios ya está establecido, pero no consumado. Muchos se confunden. Bueno, si el reino de Dios ya está aquí, ¿por qué entonces hay maldad? ¿Por qué hay esto y por qué el otro? Eso siempre lo leo, me escriben. Inclusive aquí en el chat muchos han escrito. Porque una cosa es establecido y una cosa es consumado. Un ejemplo que me gusta poner es, usted se compra un terreno para una casa, es su terreno, pero la casa no está, pero es su terreno. Usted comienza a construir las paredes, pero la casa no está completa, no está consumada la casa, pero es su terreno, ya es de usted.
algo así parecido. Jesús ya está en el reino, pero no se ha consumado todavía. Pero está el reino. Ya hay reino. ¿Qué más dice? Dice así. Me encontraba en la isla llamada Patmos. Se dan cuenta que está hablando de dos cosas. Si está en el reino, no está en Patmos, porque Patmos no es un reino. Claro, porque dice en el reino. Después dice Patmos. Entonces, que se decida, Juan, o está en el reino o está en Patmos. Bueno, en los dos. No puede estar en los dos. Sí, sí puede estar, porque el primero es espiritual, el segundo es físico. ¿Entiende? O sea, el reino de Dios ya está. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Recuerde, testimonio de Jesús. Esa palabra, testimonio, esa frase de testimonio de Jesús, Juan lo utiliza en el Apocalipsis varias veces. ¿Qué es testimonio de Jesús? Eso es facilísimo. El Evangelio de Cristo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, cuando hablamos al principio de esta semana, en referente a la respuesta que este predicador anabautista Washer dijo de los testigos, Hechos 1:8, Jesús dice, ustedes serán mis testigos, testigos de Jesús. O sea, los apóstoles iban a hablar el testimonio de quién? De Jesús. Entonces, cuando Juan dice el testimonio de Jesús, está hablando del Evangelio. Eso es así. No hay otro Evangelio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa eso? Día del Señor, el primer día de la semana, donde se reunían los cristianos a adorar. Y de ahí dice, oí detrás de mí una voz como sonido de trompeta. Y eso es lo mismo que habla justamente el capítulo 19. Entonces ya vemos que la fecha, el contexto, a quién fue escrito y el día que fue escrito. Fue el día del Señor, primer día de la semana, o lo que los romanos llamaban domingo. Domingo. ¿Qué dice Juan? 19 dice, después de esto, ¿qué es esto? Bueno, el contexto está en el versículo 20 del capítulo 18. Regocíjate sobre ella, cielo, también ustedes, santos, apóstoles y profetas. Un momento, ¿qué dije? Apóstoles y profetas. Repita otra vez. Apóstoles y profetas. Un momento, ¿hay alguien más que habló de eso? ¿O sí? Sí, apóstoles y profetas. Me hace recordar a un tal Pablo que habla sobre la iglesia que está fundada. ¿Sí? Sí. Y está en Efesios capítulo 4, ¿no? Versículo 11, donde dice, y él dio a algunos a ser apóstoles y profetas. ¿Y qué dice aquí? En el versículo 20 de capítulo 18 Apocalipsis, regocíjate ustedes santos, apóstoles y profetas. Y Pablo también dice apóstoles y profetas, ¿sí? O sea, lo que están hablando, ¿qué es? Está hablando de la eclesía. Eclesía. Porque los apóstoles y profetas, como dice ahí, son el fundamento de la eclesía. Y a otros pastores y maestros para capacitar a los santos. O sea, el contexto es la eclesía, la iglesia local. Eso se tiene que tener en cuenta. ¿Qué más dice? Entonces un ángel poderoso tomó una piedra de molino, la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido del arpista, de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ningún ruido de molino se oirá más en ti, ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio, la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran grandes, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de los que habían sido muertos por ella. ¿De qué está hablando?
versículo 20 hasta el 24, Apocalipsis 18, de la destrucción de Jerusalén, del templo, juicio sobre Jerusalén. De eso está hablando. Porque la Babilonia es Jerusalén la apóstata. Entonces, teniendo ese contexto, el versículo 19 dice, después de esto, Juan hablando, oí como una gran voz de multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿De qué está hablando? ¿De cuáles juicios? Bueno, recuerde que los juicios que está hablando aquí son los mismos que hizo Jesús en Mateo capítulo 23. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisiste? Por tanto, aquí viene el juicio. La casa de ustedes se les será desierta. ¿Qué significa, pastor? Yo no entiendo porque cómo va a ser desierta. La única razón que Jerusalén, el templo estaba y tenía valor, era por la presencia de Dios. La gloria de Dios llenaba todo el templo. Lo opuesto a llenar el templo es vacío, abandono. O sea, quiere decir que la gloria se va a ir exactamente. Eso es el juicio. Porque dice aquí, por tanto, les digo que ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el juicio que está hablando aquí, el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. De ese juicio está hablando. Del juicio que Jesús hizo a Jerusalén en Mateo capítulo 23 del 37 hasta el 39. Y estaban alabando en ese momento. ¿Qué más? Porque ha juzgado a la gran ramera. Un momento, ¿de qué habló? Gran ramera. La gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Roma. No, no es Roma. Porque el juicio que Jesús hace no es contra Roma, ni contra Grecia, ni con los samaritanos, ni con los sirios, ni con los africanos. Es contra Jerusalén por haberse embriagado en todas sus fornicaciones y adulterios con los reyes de la tierra. ¿O era una mujer? No. Metáfora, recuerde, metáfora. Porque Jerusalén estaba casada con Yahweh. Entonces, Jerusalén, sus sacerdotes, ¿no? Olvidan la ley y hacen planes con los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los reyes de la tierra? Roma, a quien Juan llama la bestia. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dice que el juicio ha llegado sobre la gran ramera. Quiere decir, y mira lo que dice, ha juzgado, tiempo pasado, perfecto, o sea que ya fue destruida. Que corrompía la tierra. Jerusalén corrompía la tierra, pero ¿no acaso ellos eran los que tenían la ley de Dios? Sí, pero no la cumplieron. Versículo 33, Mateo 23, serpientes. Ay, mamá, ¿qué es serpiente? Serpiente no se refiere al animal. Metáfora, serpiente es Satanás. O sea, les está diciendo a los doctores de la ley, hijos de Satanás, exacto. Por eso a Jesús lo odiaba. Está diciendo, hijos de Satanás, ustedes, escribas y fariseos. Oiga, pero si los fariseos, supuestamente la ley de Dios y todo, Jesús los llama hijos de Satanás, porque edifican los sepulcros de los profetas, adornan sus monumentos y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre, así serán testimonio en contra de ustedes mismos, son hijos de los que asesinaron a los profetas, llenan pues la medida de las culpas de sus padres, serpientes, nido de víboras, ¿cómo van a escapar del juicio? Oiga, ¿usted cree que los sacerdotes y los fariseos estaban aplaudiendo por lo que Jesús les estaba diciendo? Ahora, mucha gente, los liberales,
creen que Jesús fuera toda paz, Jesús todo amor, solamente corazoncitos con Jesús. No, 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 no. Jesús les decía la verdad. Y en esa verdad Jesús les dijo, nido de víboras, camada de víboras. Y camada de víboras significa que ellos tenían su origen en Satanás. Por eso Jesús dice en Juan 8, el padre de ustedes no es mi padre. Eso está fuerte, hermano. Ahora, mucha gente dice, bueno, Jesús seguramente está hablando porque estaba enojado. No, Jesús estaba hablando la verdad. Los fariseos eran personas cuyo padre fue Satanás. La religión judía, farisaica, era una religión demoníaca. ¿Ok? Eso tiene que entenderse. Una religión demoníaca. Ellos no adoraron a Dios. Aquí les dice Jesús, escribas, fariseos, hipócritas, camada de víboras, serpientes, como su padre Satanás. ¿Cómo van a escapar del juicio del infierno? Uy, 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 uy. Eso está terrible, hermano. Entonces, cuando Apocalipsis 19 dice, la gran ramera será juzgada, ¿de quién cree que está hablando? De los fariseos, de los doctores de la ley, ¿no? Con su inmoralidad ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Por qué? Porque ellos, ahí Jesús dice, perseguían a los cristianos. Hechos, el libro de los Hechos, ¿qué hicieron con los discípulos de Jerusalén? Lo esparcieron. Saúl, antes que sea llamado, trajo a muchos a que lo mueran. Él dio la orden para que maten a Esteban. Él dio la orden, porque él era el abogado principal del Sanedrín, ¿no? Mataron también a Felipe, encarcelaron a Pedro. Cuando Pablo iba a predicar a cada ciudad del Asia, los judíos le perseguían hasta matarlo. Habían jurado no comer hasta matar a Pablo. ¿Los romanos? No, los judíos. Los judíos. Lea todo el libro de los Hechos. Esa es la tribulación. ¿Y qué más dice? Y por segunda vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora, interesante es esto, porque humo simboliza en la Biblia oración, oración. Pero la pregunta es, ¿cómo? Un momento, ¿cómo que están orando y Dios le está juzgando? Porque este humo es humo de juicio, no de oración. Fíjese, es igual como la palabra león. León de Judá no se está refiriendo al león, al animal de Judá, se está refiriendo a Jesucristo. Pero Pedro también utiliza la palabra león para Satanás cuando dice, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la Biblia menciona a león dos figuras, Jesús y Satanás. ¿Se dan cuenta? Increíble. Mire, el mismo animal se refiere a Jesús, león de Judá, de la tribu, y se refiere a Satanás como león rugiente. Ahora, el como león rugiente se refiere, es un simil que se llama, una figura retórica, dando a entender que así como el león anda buscando a qué devorar, bueno, porque así es su naturaleza, a diferencia del otro león de Judá, que se refiere a Jesús, es que el león que Pedro habla es la naturaleza violenta de Satanás. El otro león de Judá es su naturaleza, diríamos, de valentía, de fortaleza, ser fuerte. Pero utiliza los, la misma figura. O sea, por eso que la Biblia es, no diga, bueno, pero la Biblia dice esto aquí. Entonces hay que ver el contexto, ¿no? Porque si alguien dice, bueno, Jesús es el león, ¿cuál león? Hay dos interpretaciones, el león de Judá y el león que devora, que es Satanás. ¿A cuál león se está refiriendo? Bueno, algo parecido sucede aquí. Cuando dice el humo de ella sube, todos sabemos por historia que Tito, el hijo de Vespasiano, el general Tito,
trajo un ejército de más de 70,000 romanos. Ustedes saben, el escudo romano era rojo y estaba ahí carvado con águila, una forma de águila. Es parecido, inclusive Hitler usa la misma águila. Porque donde está el cuerpo, allí se van a juntar las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Oiga, 70,000 águilas. Yo he visto águilas reales, pero no 70,000 águilas. Imagínense. Entonces, cuando Jesús dice, donde se encuentra el cadáver, ahí van a estar las águilas, no está hablando de las águilas, de las aves, aunque literalmente también fue así, porque 100, más de 1 millón de muertos, coyotes, lobos, aves de rapiña, se juntan para tener un festín ahí. Pero está hablando del ejército romano, sitiando, y lo queman. Interesante porque según dice Josefo, cuando entró Tito al templo de Jerusalén, se quedó impresionado. Tan impresionado que le dijo a sus soldados, ¿saben qué? Ya no maten, no incendien, porque él quería, se quedó tan impresionado por la belleza del templo interiormente que él quería preservarlo al menos. Pero el frenzy estaban totalmente frenéticos, llevados por una situación colectiva de insanidad emocional y mental. Los soldados romanos no escucharon razonamiento y la espada lo usaron para matar indiscriminadamente. O sea, el ser humano, que eso sucede en todo aspecto, somos personas gregarias. Por ejemplo, si individualmente uno no hace nada, pero si vemos al resto de la gente hacer, nos unimos a la gente y lo hacemos también, porque no queremos ser los únicos. Son raras excepciones que una persona hace de acuerdo a su convicción y ellos son los conocidos en la historia como los verdaderos líderes de la historia porque no dependen de la aprobación de los demás. Pero la gran mayoría de personas somos gregarios en el sentido, no lo hago, pero si le veo a otro hacer, lo hago. Bueno, los romanos eran 70,000 que comenzaron a matar. Hubo eso se llama una sugestión colectiva de insanidad. O sea, para que se den cuenta que nuestro cerebro realmente es un misterio. Nuestro cerebro, por ejemplo, como decía un psicólogo, me acuerdo, un profesor mío decía, yo tengo más miedo de estar en una reunión de seres humanos que de animales. Y él explicaba esto. La razón es esta, porque dentro de la mente del ser humano, una mente racional, que uno puede estar, bueno, esta persona es tranquila, en realidad no es tranquila. La mente del ser humano es tan desconocida, es un misterio, que en uno así inmediatamente cambia y se vuelve una bestia. Y comienza a hacer cosas que cuando vuelve a su normalidad dice, yo hice eso. Sí, tú hiciste eso. Por eso que más del 50% de los casos de criminalidad son personas que en un momento especial y solamente en ese momento cometen un crimen y ya nada más. Bueno, comenzaban a matar, el olor a sangre humana fresca, el ver sangre corriendo, cantidad de sangre, el ver la gente gritar de horror, de horror. Uno diría, bueno, eso va a traer que los romanos digan, ya no más. Al contrario, es lo que lo vuelvo a decir, el ejemplo que le puse. Entra en el cerebro humano, se activa. Y es verdad, por eso hay guerras. En el ser humano se activa un, un agente primitivo, que el hecho de oler sangre humana, ver sangre humana, oír el grito de la gente y tener un arma aquí en la mano, comienza a matar indiscriminadamente sin sentimiento de culpa. Por eso que cuando Tito le dijo a los romanos, no quemen, nadie lo obedeció a Tito, porque ya estaban totalmente controlados. Es lo que generalmente se llama, Pablo lo llama
haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Ahora, uno puede tener una interpretación espiritual diciendo que son por Satanás, pero sea la interpretación que usted haga, en ese momento de influencia y una sugestión colectiva en masa, una histeria en masa, el ser humano destruye a otro ser humano. Lo destruye. No lo castiga, lo destruye. No solamente lo destruye, siente placer en destruir a otro ser humano, más que un placer, diríamos, de un deseo sexual. Sobrepasa el placer de matar a un ser humano a un placer de una relación sexual. Así es la mente y la naturaleza del ser humano. Es increíble. Eso es increíble. Y así es. Y cuando Tito dijo no, 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 destruyan el templo, nadie lo obedeció. Los soldados estaban tan llevados por ese demonio de matar y destruir que quemaron absolutamente todo. Lo poco que se salvaron fueron la mayoría oro. Es más, no todo el oro se salvó. Muchos fueron quemados. Es increíble. Es más, están excavando y encontrando más oro en ese mismo lugar. Pero se perdieron cantidad de arroyos. Cantidad de arroyos que en ese momento nos hubiera ayudado mucho en el estudio de la Biblia. Porque el romano era bruto. Solamente era matar. A él no era intelectual que hay que leer. ¿Y qué es lo que pasó? Todo eso justamente es lo que es el humo que sube. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, esto está hablando del cielo, eso está hablando de aquellos. Hay mucha interpretación en cuanto a quiénes son los 24. Unos dicen que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Unos dicen que son prácticamente los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y se pone un número 24, 24 es un número simbólico, no necesariamente involucra que son 24. Y los 4 seres vivientes que también lo dicen capítulo 4, capítulo 5. Pero están en el trono, o sea, acceso en el reino de Dios. Y dice así, decían, uh, oh, y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decía, amén, aleluya. Del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios. Ahora, otra cosa, un momento. Si todo tiene que ver con lectura, comprensión de lectura. Si no tiene comprensión de lectura, usted puede leer un texto miles de veces, no va a entender. Mira lo que dice versículo 5. Salió una voz que decía, del trono, porque está en el trono, alaben ustedes a nuestro Dios. Ahora, esta voz está hablando, según Juan, a los creyentes, o sea, voz primero, es primera persona, alaben, se está refiriendo, segunda persona en plural, y mira lo que dice, a nuestro Dios, tercera persona singular. O sea, estamos viendo 3 caracteres, el que habla, a quien se dirige, plural, acerca del objeto, que es tercera persona. O sea, el que habla dice al resto que alaben a su Dios. La pregunta es, ¿quién es el que está hablando? ¿Se dan cuenta? Así tenemos que estudiar la Biblia. ¿Quién es el que está hablando? Y mira lo que dice. Alaben todos ustedes sus siervos a los que temen, los pequeños y los grandes. Ok, hermano, yo estoy confundido y mi cabeza está dando vueltas, no entiendo. Hechos capítulo 2. Primer sermón del apóstol Pedro a el pueblo judío en Jerusalén. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, mira lo que dice, lo que dice ahí. Exaltado a la diestra de Dios.
Apocalipsis 19, ¿dónde está hablando Juan? Dice allí, al que está sentado en el trono. ¿Qué dice Pedro? Exaltado a la diestra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 5? Y del trono una voz que decía, exaltado a la diestra de Dios. Juan, y del trono una voz que decía. Ahora, no queda solamente ahí. Habiendo recibido del Padre, dice David, dijo el Señor, o sea, Juan, dijo el Señor, está refiriéndose tercera persona, a mi Señor, a otra tercera persona. O sea, él dice que su Señor le dijo a otro Señor, siéntate a mi diestra. Un momento, ¿dos señores están hablando? ¿Y qué dice Apocalipsis? Alaben ustedes, el que habla, a nuestro Dios. O sea, también dos personajes. ¿Qué es lo que te está diciendo? Entonces, si se dan cuenta, Apocalipsis 20 es simplemente lo que Juan está hablando en diferente lenguaje, lo que está diciendo Pedro en su sermón a los judíos. Y mira lo que dice ahí. Grandes y pequeños. 6. Oí como una voz una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, otra alabanza. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Un momento, un momento. Dice reina, o sea, tiempo presente, sí, dice eso, reina. O sea que, un momento, o sea que Dios reina o va a reinar. No, no, ahí dice reina. Mire, léalo. Pero, y esto fue escrito hace 2000 años. O sea que Dios ya estaba reinando hace 2000 años. ¿Qué es lo que dice ahí? Reina, tiempo presente. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Versículo 33. Ha exaltado a la diestra y menciona al salmista, siéntate a mi diestra, porque Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Pero Señor es título de rey, exacto. O sea, el que está reinando, exacto, el que está reinando es Cristo ya. Pero es que yo veo LGBT, comunista, violencia, hay un montón. Sí, 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 eso va a haber. No entiendo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oh, o sea que, sí, exacto. El reino de Cristo no va a acabar. Y el reino de Cristo tiene como principal meta someter a todos sus enemigos bajo su poder. Estrado de tus pies es una frase en la Biblia que significa dominio sobre sus enemigos y destrucción de sus enemigos. O sea que sí, el reino de Dios ya está. Entonces, Apocalipsis 19 está hablando de este tiempo del reino de Dios. Pero a mí me dijeron que va a ser en el futuro. Bueno, ¿tú a quién vas a creer? Juan está hablando, de acuerdo al verbo, hace 2000 años que Jesús ya reina, que fue declarado, establecido por el Padre como Señor y Mesías. Y dice, alegrémonos, regocijémonos, démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero, yo quiero ver las bodas del Cordero, hermano. Sí, yo quiero ver cuando se casa el Cordero con la novia. Yo quiero ver el vestido, yo quiero ver todo eso. Yo siempre miro al cielo a ver si ya viene la boda del Cordero.
No, 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 no es eso. No, no es que el cordero se va a casar con la novia. No, 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 no vas a ver nada de eso. Entonces Juan se equivocó. No, no es Juan. Es tu lectura que entiende mal. No, no entiendo. A ver, explícame. Vayamos a Hechos. 40. Y Pedro con muchas palabras testificaba solemnemente y le decían, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. O sea, ¿qué tiene que ver con las bodas del Cordero? ¿Se acuerdan que dije de que Juan habla todo su libro con metáfora? Sí, esas son las bodas del Cordero. Cuando la persona que escucha el Evangelio cree y tiene fe en el Evangelio de Cristo, es parte de la iglesia o eclesía del pueblo de Dios y es una continua boda. En otras palabras, la boda del Cordero continúa cada vez que uno cree en Jesucristo, porque está entrando a un pacto con Jesús. Juan utiliza la figura literaria de la metáfora de una boda, porque es un pacto. ¿Por qué? Porque recuerda que Jehová rechazó al Israel en carne por haber sido infiel con Roma, por haber negado a su hijo y porque Jesús mismo le dijo, nido de Satanás, de víbora, de serpiente. Usted ha escuchado, ¿no? Esa frase que dice, oh, pero esa persona tiene lengua de Satanás, lengua de víbora, la chismosa, ¿no? Que, pero cómo habla, que feo, que mucho chisme. Sí, 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 de ahí viene, de ahí viene. Porque la persona que justamente, como dice Santiago, derrama mentiras, que es chisme, es prácticamente dominada por Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y habla mentira. Cada vez que habla mentira, toda mentira procede de Satanás. Chisme es mentira. Entonces, Jesús fue serio en eso. Y dice, ha llegado su esposa y se ha preparado. A ella fue concedido vestirse de lino fino. Ahora, lino fino no significa que vas a tener que mañana ir al mercado y decir, señora, ¿tiene tela de lino fino porque quiero hacerme una corbata, un pantalón, una camisa? No, no, no. Wow, si usted quiere lo hace. Pero Juan no tenía en mente eso. No sé por qué dice lino fino. Metáfora. ¿Qué dice ahí mismo? Porque las acciones justas son el lino fino. Ahí está dando la explicación. O sea, si Juan no hubiera dicho las acciones son el lino fino, tal vez uno diría, bueno, me voy a comprar mañana 30 pantalones de lino fino, porque aquí dice que la esposa tiene que vestirse así. No, no, no se refiere a eso. No se refiere al lino fino de eso. Se refiere a acciones, como dice aquí, justas de acuerdo al Evangelio. O sea, no le importa, usted puede vestirse nunca con lino fino, a eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es las acciones en base a su fe. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y yo escucho dispensacionalistas que dicen, uy, yo como quiero que me llegue la invitación por correo. Yo ya quiero que me llegue la invitación diciéndome, estás invitado a ir a las... Si supieran que esa invitación ya la envió la invitación. Y esa invitación justamente es el Evangelio de Cristo. O sea, entrar a la boda del Cordero es tener fe en Cristo. Eso es.
es entrar al pacto, pero recuerde, Juan está hablando de metáfora, ¿ok? O sea, no espere ver en el cielo un cordero casado con una novia, o sea, tal vez en la imaginación, pero Juan no tiene eso. Es como el vestido de lino fino. Oiga, mañana no quiero que usted vaya a Amazon y ordenar su vestido de lino fino. Si quiere lo hace. Pero a eso no se refiere el Señor. Se refiere a obras justas, obras justas. Y la boda del Cordero es justamente cuando uno se une por la fe a Cristo. Y dice aquí, estas son las palabras verdaderas. Caí a sus pies para adorarle y me dijo, un momento, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y serán mis testigos, el Evangelio, testigo de Jesús. ¿Y qué más dice? Y dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Espíritu de profecía. ¿Cómo es eso? Bueno, Apocalipsis 1 lo dice también así, ¿no? Si vamos a Apocalipsis, dice, estaba en la isla llamado Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El espíritu de profecía no es como pastores evangélicos o pentecostales dicen, bueno, me está dando un espíritu de profecía. Siempre dicen eso, ¿no? Ah, espíritu de profecía, eso, espíritu, todo es espíritu de profecía. Pero en realidad el espíritu de profecía es simplemente el testimonio del Espíritu Santo cuando uno predica el Evangelio. Nada más. Cuando uno predica el Evangelio, se está predicando el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Así que voy a dejarlo aquí. Cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer adelante. Ok, tenemos unos minutos. Yo voy entonces a preguntar, voy a elegir a alguien. Buenas noches, pastor. Oh, hermano Isaías, salvó a todo Dios le el grupo. bendiga. Salvó a todo el grupo porque ya tenía una persona en mente. Ok, muy bien. ¿Cuál es su pregunta? No me quedó claro lo del versículo 5, A ver, ¿cuál es? de quién habla. El versículo 5, ¿quién habla? Oh, ok. Ya sé. De lo que yo puse y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes. Bueno, veamos el versículo 4. Vamos al versículo 4, sigamos ahí. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios. Estos dos son los mismos que están en los versículos, en los capítulos anteriores. Pero mire, aquí está la clave, que está sentado en el trono. Ese es el trono de Dios. Ese es el lugar donde está Dios sentado en su trono y donde cuando Jesús asciende, se sienta a la diestra de Dios. Decían amén. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que temen, los pequeños y los grandes. Este que habla no es el ángel que dice en el versículo 9, ¿ok? Muchos dicen es el mismo. Creo que no es el mismo, porque cada vez que dice ángel menciona es ángel. El del versículo 5 es Jesús ya glorificado, ascendido, que está a la diestra de Dios. Ese es mi entendimiento basado en el contexto. Y él dice, así como dice en el capítulo 2 de Hechos, versículo 32 o 33, cuando Pedro menciona a David diciendo, dijo el Señor a mi Señor, o sea, este Señor, habla este Señor, siéntate a mi diestra, o sea, en el trono. Eso es. Entonces, el que está en el trono, que es Jesús, dice a los creyentes,
alaben ustedes a nuestro Dios. Alaben ustedes a nuestro Dios. Amén. Amén. En el versículo 8, Versículo que es 8. una metáfora, el lino fino Exacto, el lino son las fino. acciones justas. Exacto, ahí mismo Son nos las dice. acciones justas. Exacto. Podríamos decir que son las buenas obras del cristiano también. Claro, se puede entender lo siguiente. Recuerda cuando cuando Jesús comenzó a hacer los milagros, los fariseos le decían, por el espíritu de Belcebú echa fuera demonios, ¿no? ¿Se acuerda ese texto que dice? Y Jesús les reprende y le dice, bueno, si yo echo los demonios en nombre de Belcebú, entonces sus hijos también lo dicen, lo hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una escuela de profetas y exorcistas. Entonces, los fariseos generalmente era una casta que sus hijos se convertían en fariseos y en esa escuela, aparte de enseñar la ley, les enseñaban a echar demonios. Y cuando echaban demonios, ellos hacían un conjuro. Es increíble porque, mire, o sea, es historia, ¿no? Pero de ahí sale lo que tiene que ver con conjuros, brujería, hechicería, todo eso. ¿Ok? Ellos tenían un libro de exorcistas, los judíos. Y ellos invocaban el nombre de Yahweh para sacar demonios, que viene a ser el tetragramatón, ¿no? Es la YHWH, como se dice Yahweh. Eso lo usan los masones, por ejemplo. Los masones usan eso. El fundador de los testigos, Russell, también, el fundador de los mormones, Smith también, inclusive el fundador de los adventistas. Es increíble porque cuando uno estudia todas esas sectas, ¿por qué digo esto? Porque está relacionado. Todos eran masones. Adventistas, testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana y otros más por ahí. Más tarde voy a decir cuando sea la historia. Masones. Entonces, los judíos enseñaban a sus fariseos a echar demonios en nombre del Señor, de Yahweh. Por eso Jesús le dice, si ustedes dicen que yo echo demonios en nombre de Belcebú, lo cual es mentira, entonces sus hijos también hacen lo mismo. Y eso era un insulto al fariseo, decirle que sus hijos usan el nombre de Belcebú para echar a demonios. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Juan dice, esas son las obras injustas. Y las obras justas son, o acciones justas son aquel que realmente hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que Jesús siempre decía, yo bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Y eso siempre le decía a los judíos, cuando le decían, ¿con qué autoridad haces eso? Yo no hago mi propia voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Acciones justas. O sea, el creyente es para hacer, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad, en este caso de Jesús. Tenemos su palabra. Sí, claro, a eso se refiere. Ok, gracias, pastor. Ok. Muy bien. Otra pregunta, comentario. Yo, Sí, usted. que- es que a mí me llama la atención, tengo una Biblia que es una traducción al español de la Vulgata, que es católica, y en el verso 6, yo me había fijado, aquí dice, oí también una voz como de gran gentío y Ajá, como el ruido de muchas aguas y ajá. como el estampido de grandes truenos que decía, aleluya, Ujú. porque tomó ya posesión del reino el Señor Dios nuestro Todopoderoso. Así es, Y así es. sí, eso Sí, yo, claro, cuando era evangélica no tenía eso en mente y no lo había leído de esa manera tampoco. claro. O sea, esa versión está Y perfecta, por lo tanto no exactamente. creía que estaba reinando. Sí, ya Sí, reina. Exacto, es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, del 20 en adelante, cuando dice, Jesús reina hasta que todos sus enemigos estén sometidos bajo su poder y entonces va a entregarle el reino. Mire, entregarle el reino significa que ya tiene el reino. Entregar el reino dice, papá, sí, hijo, ¿qué pasa? Ya te entrego el reino, todos los enemigos sometidos, destruidos los enemigos, aquí está el reino.
El padre lo agarra y dice, ven aquí, hijo de mi alma, te doy un abrazo, cumpliste mi voluntad. Así que ve, entra a la casa de tu Señor para siempre y para siempre. Más o menos es así. Entonces, por eso cuando alguien dice, ya viene el Señor, está a la vuelta de la esquina. Bueno, no, no está a la vuelta de la esquina. Porque antes que venga, las naciones van a estar sometiéndose. Porque es lo que dice Pablo así. O sea, no puede venir y decir, bueno, ¿por qué vienes cuando todavía no están sometidos? No, no puede hacer eso. Muy bien, buena pregunta. ¿Otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta para ustedes. Ok. Buenas, Oh, Nidia, buenas adelante, Nidia. noches. Salvaste al grupo otra vez. Sigue, Buenas adelante. noches, Sí, buenas noches. mm, pastor. Pues es un comentario solamente para decir que pues aunque todo el libro de Apocalipsis es dicho por Juan en un lenguaje altamente simbólico, sin embargo aquí en el versículo que leímos de ¿qué? Versículo 8. Ahí pues el mismo apóstol Juan da la explicación de lo que significa lino fino. Sí, sí, sí. Entonces es como, es una excepción casi como de las pocas excepciones que hace el apóstol Juan para pues en medio de tanto simbolismo del libro, ¿no? Sí, también lo hace que referente a la bestia. Cuando dice el dragón con 7 cabezas, no es un Qué dragón con 7 terrible eso cabezas. del lino, o sea, es que es como Ajá. que todo me habla de mi padre. Oh, ¿sí? ¿Sí? ¿Paz? No, no, nada, es que tenía abierto el micrófono. Oh, ok. Bueno, sí, referente a lo que dice Nidia, por ejemplo, la bestia de 7 cabezas. No hay bestia de 7 cabezas. Y las 7 cabezas son 7 montes. Pero después dice más adelante, pero los 7 montes son 7 reyes. Entonces, si te das cuenta, ahí el mismo Juan nos explica qué son las 7 cabezas, qué son los 7 montes y qué son los 7 reyes. Ya reyes implica imperio. No, perdón. Yo me refiero a Apocalipsis 18:8, 18:8. donde él dice 19:8, Ajá, sí, donde dice que el lino fino y resplandeciente son las justificaciones de los santos. sí, sí, sí. Ahí nos dice qué significa lino fino, que no es ropa, sino son acciones. Pero no es la única vez. También está cuando Juan habla de la bestia de 7 cabezas. No hay bestia de 7 cabezas. Eso simboliza 7 emperadores. Y nos especifica que de los 7, 5 pasaron, uno todavía está presente. Ese presente es Nerón. Pero aparte de eso también nos está diciendo Juan en el capítulo 1, que cuando él venga los que le traspasaron lo van a ver. Entonces eso no es simbólico, eso es real, lo cual implica de que Jesús va a venir, ¿no? Y para el tiempo que él venga, la generación que lo traspasó lo van a ver, que son los judíos, el pueblo judío. Porque ellos, como dice Pablo, o dice Pedro, lo condenaron a Jesús. Entonces la pregunta que sale es, ¿cómo va a venir? O sea, ya vino Jesús en juicio sobre Jerusalén en el año 70. O sea, sí, hay pasajes donde no es ya simbólico, pero el simbolismo que usa Juan, como en este caso, por ejemplo, es un buen caso aquí el versículo 8, que el lino fino no es lino fino, son las buenas
obras, diríamos así, o acciones justas. Correcto. Muchas gracias, pastor. Ok, excelente pregunta. Sí, hay otros pasajes también. Sí, gracias. Sí, sí, muy bien. Sí, gracias por su participación. Y bueno, ya para terminar, tengo una pregunta aquí. Pastor, una pregunta, perdona que le moleste. Oh, Alex, Una pregunta sí, otra vez, sobre, salvaste sí, el grupo. Sigue nomás. sí, sobre, porque es una parte que yo no, pues, muchos hermanos de iglesia a mí me hablan de ese tema, ¿Cuál cuando es? dicen que todos, sí, que todos lo verán, que Ajá, todo ojo le verá, ¿no? Dicen sí, sí. Apocalipsis, y dice que, bueno, todo lo que ha muerto de la antigüedad, todos esos muertos que han muerto, pues, ¿cómo todos van a ser juzgados en ese día? De los muertos de la antigüedad hasta ahora que estamos viviendo, o más, de pronto. Esa Claro, es lo que es la incógnita. claro, es que ellos están confundiendo Sí, textos y ese es el problema con la mente evangélica. La mente evangélica no razona bien porque no le enseñaron bien. Lamentablemente sus pastores no le enseñan bien, porque están hablando, cuando dice todo ojo le verá, ¿no? Se está refiriendo Jesús a que cuando venga el juicio, Jesús, cuando venga el juicio sobre Jerusalén, todo ojo le verá. Lo vieron los romanos, lo vieron los israelitas, lo vieron las personas que estaban ahí. O sea, Jerusalén estuvo destruida, se estaba quemando por días, todo ojo lo vio. Pero lo que tú estás hablando acerca de que el mar va a traer los muertos, está hablando ya del juicio de lo que Pablo habla en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es el juicio final a las naciones. Él viene por segunda vez y pone el juicio. Pero eso no está con que todo ojo le verá. La frase todo ojo le verá está en el contexto de la destrucción de Jerusalén. O sea, por eso no hay que confundir una cosa con otra. ok, pastor, ya está más claro el Sí, tema. pero ese tema de ya del juicio final lo vamos a hablar más adelante. Ahorita quiero que estudiemos mejor estos temas de Apocalipsis y uno de los temas que va a tener con eso que dices es 1 Corintios 15, ya saben, 1 de Pedro y 2 de Pedro, también algunos pasajes de Apocalipsis y ver las figuras que habla Juan, por qué utiliza esas figuras retóricas, esas metáforas y símiles para dar a entender. Tengo una pregunta. Sí, adelante. Las acciones justas de los santos, platicaba yo con mi esposo y me comentaba que posiblemente sean las, por ejemplo, dar de comer al hambriento, cuando tuve sed y me diste de comer, de beber. ¿Sí? No, Esas no, serían también las acciones justas de los santos. ok, obras de caridad, obras de caridad para, claro, la iglesia siempre ha participado, si ven el libro de los Hechos, capítulo 2, la misma iglesia local juntaba colecta, no para el pastor, juntaba colecta para los pobres, ayudaba a los que no tenían. Entonces, eso son buenas obras. Santiago mismo lo dice en su carta. Lea la carta de Santiago, ¿no? O sea, el principio de la iglesia primitiva era que el que tiene, compartir con el que no tiene. Eso fue siempre así, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, cuando Juan dice acciones justas, es justamente eso, ¿no? La ayuda cristiana al necesitado. Muy bien, gracias por sus preguntas. Entonces vamos a terminar entonces con una oración. Recuerde, mañana es Día del Señor. Voy a estar transmitiendo en vivo. Las virtudes de los santos, dice. Claro, virtud son acciones justas. Exactamente. Ahora, tiene más peso virtudes porque eso implica ya acciones, diríamos, santas, diríamos así, o divinas. Es una virtud. Y eso generalmente caracteriza. Correcto. Y fíjese lo que me gusta que dice, santos, no dice virtud de los cristianos, porque vuelvo a repetir, los discípulos no usaron la palabra cristiano. Eso ya vino después, era santos,
fieles o creyentes en Cristo. Muy bien. Entonces, oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, que este momento haya sido de ayuda y conocimiento de tu palabra y poder entender. Prepáranos, Señor, y que mañana podamos levantarnos a adorar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo en todos ustedes y pasen buenas noches. ¿Dónde está? Amén.